Recording is on. Perfecto. Y así, sin tanta ceremonia, vamos a dar inicio al curso de Introducción a la Integración Económica en la extensión San Vicente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Mi nombre es Rodrigo Fernández y junto con Florencia Almúa, que la están viendo ahí en la pantalla, deberían estar viéndola, vamos a estar coordinando y interactuando con ustedes, así un poco a la distancia, en esta modalidad virtual, en este curso. Ahí está, yo soy una de las alumnas que no aprobó el año pasado. Bien, Mayra, no te preocupes. Sí, allá voy sobre ese punto. Venimos trabajando con Florencia desde hace tiempo en esta materia, la venimos preparando desde hace tiempo, la venimos dictando y la venimos actualizando. Y justamente a partir de un montón de lecciones que aprendimos, justamente por el tema de la necesidad de implementar los sistemas virtuales de enseñanza, y muy ayudado por la experiencia y los cursos que está tomando Florencia de actualización y de perfeccionamiento en la actividad docente, que la verdad me encanta escucharla cuando me enseña. Aprendo mucho con ella. Estamos tratando de mantener algunas herramientas y bueno, muchas de ellas justamente las hemos ido desarrollando en esta pandemia, un poco a la fuerza, y algunas las estamos perfeccionando ya a partir de este año. Así que tenemos cierta experiencia en el dictado a distancia. El curso es un curso bastante comprimido. Yo en un ratito voy a empezar a proyectar algunas diapositivas como para guiar la explicación. Y vamos a tratar de hacerlo siempre en esta plataforma porque nos permite el grabado de las clases, el cual lo vamos a subir para que lo puedan consultar desde su casa en el momento que puedan ustedes. Lo vamos a subir en un canal de YouTube, entonces van a tener no solamente estas grabaciones, sino las grabaciones de algunas, no todas, porque no salieron todas las grabaciones del año pasado o de años anteriores. Vamos a ir viendo cómo nos adaptamos porque, como les decía, es un curso bastante comprimido y entonces vamos a ver cómo responden un poco ustedes a esta dinámica acelerada en la cual vamos a desarrollar el curso. Déjenme ver que le habilito ya para entrar de lleno en el curso. Ya veo que hay bastantes incorporados. Ahí Elba me manda saludos. Hola Elba, buen día. Tal vez no los pueda saludar a todos, pero bien. Bueno, yo estoy viendo más o menos lo mismo que deberían estar viendo ustedes, que es la carátula del curso, que sería Introducción a la Integración Económica. Voy a hacer rápido esto porque después lo pueden consultar o lo van a poder consultar en la grabación. Así que en el curso, como les decía, estamos a cargo Florencia y yo. En la repartija yo asumo un poquito las clases teóricas y Florencia me ayuda con toda la parte práctica. Sin embargo, tanto Florencia como yo estamos en condiciones de responder cualquier tipo de duda, tanto teórica como práctica. No hay ningún problema. Los dos estamos
tenemos el curso completo en la cabeza y podemos responder cualquier pregunta que hagan. O sea, no es que a mí me tienen que preguntar los temas que yo doy y a Florencia solamente con ella tienen que hablar de lo que ella da, pueden hacerlo indistintamente. El cronograma de clase lo vamos a ver en un ratito porque vamos a ver que son solamente 5 encuentros y esto presupone un doble desafío. La materia es bastante larga y tenemos que ir siguiéndola. Tenemos la suerte de que a lo largo del cursado hay varios feriados que nos van a ayudar a que un curso que tal vez se daría en 2 semanas o 2 semanas y media, porque son solo 5 encuentros, en realidad lo vamos a ir desarrollando a lo largo de un mes y eso la verdad que es bastante bueno para que no se haga tan comprimido y para que no sea tan acelerado y les dé tiempo de ir leyendo. El régimen de cursado, en realidad este régimen de cursado es un régimen de cursado especial que solamente tienen 5 encuentros. No obstante eso, vamos a incorporar algunas de las innovaciones que estamos incorporando en el curso que damos con Florencia en el campus como curso presencial, y es que hemos dividido el esquema de evaluaciones para asimilarlas a este proceso de evaluación o evaluación en proceso, en la cual vamos a dividir las evaluaciones en básicamente 4 instancias que las vamos a desarrollar ahora en un ratito en el cronograma. El esquema de promoción y de posibilidad de recuperatorio está establecido en las normas de la facultad. Quien promociona es esencialmente quien saca más de 6 en las evaluaciones, eso no, digamos, no hay ninguna duda, y el régimen establece que quien obtenga una calificación de 4 o más, o sea, 4 o 5 en alguna de las evaluaciones, justamente es quien accede al derecho al recuperatorio. Y el recuperatorio es una instancia más de evaluación. Las consultas, bueno, ahí no sé por qué no está incorporada la dirección de Florencia, pero debido a lo comprimido del curso, después vamos a intercambiar teléfonos y me gustaría que con Florencia armáramos un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp no es tanto para saludarnos entre nosotros, sino para canalizar avisos, dirigir algunos avisos puntuales, establecer algunas fechas, en particular las fechas de evaluación que todavía están abiertas y justamente para ver cómo van respondiendo al curso y lo vamos a charlar un poquito más adelante para avanzar con la clase de hoy. Así que bueno, la idea sería armar un grupo de WhatsApp. No obstante eso, y eso es una especie de regla que adoptamos con Florencia, las comunicaciones son comunicaciones formales a través de la plataforma del aula virtual. Deberían estar ya anotados todos en el aula o todas en el aula virtual, o sea, deberían ya tener el acceso. Ahí va a haber mucho material y esencialmente las evaluaciones se van a hacer en la plataforma del aula virtual, así que es súper conveniente que si no están muy familiarizados o si no visitaron ya el aula virtual de Intreco, que lo hagan entre hoy y mañana para ir viendo qué material hay. Justamente va a ser en el aula virtual donde van a estar subidas las clases y donde dejaremos los links, los vínculos de las grabaciones de las clases y todo lo que sea la comunicación formal del curso. Si hay algún cambio inesperado de fechas, de
de lo que sea. Puede ser de clase, que entiendo que no, o de los exámenes, que de repente lo reprogramamos por cualquier motivo o porque la facultad nos lo pide. Entonces van a ser comunicados por el aula virtual. También estaremos comunicándole a Lucas para que por su lado también extienda las comunicaciones. No obstante eso, nosotros con Florencia somos muy amigos del aula virtual y muy disciplinados, ¿no? Nos ponemos como condición comunicar todo formalmente por el aula virtual. El curso básico, por lo general, tiene varias lecturas. Nosotros nos vamos a concentrar en los 2 libros grandes que aparecen aquí en pantalla. El curso va a estar concentrado en la primera parte, que sería en la clase o el encuentro del día de hoy, y el encuentro de la semana que viene. El primer encuentro de la semana que viene va a estar muy concentrado en el libro Economía, Elementos de Micro y Macro, de Mochoni Becker, que es el libro verde que tienen en su pantalla. Y pasado lo que sería la introducción económica o los elementos de economía, nos vamos a centrar en el libro de Bouzas y Fanelli, Mercosur, Integración y Crecimiento, que nos va a dar justamente los elementos para entender un poquito más la dinámica del comercio internacional. Nos va a dar herramientas para entender el proceso de integración y nos va a completar el panorama o, digamos, la formación aplicando esos conceptos de comercio internacional y de integración a casos prácticos, entre los cuales se encuentran el caso de la Comunidad Económica Europea, que va a ser parte del práctico o de la exposición oral que van a tener en la última clase, el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también es otro de los casos que vamos a analizar, y el caso del Mercosur. Entonces, en algún momento, y también tal vez por el grupo, vamos a coordinar el armado de grupos, posiblemente 3 grupos en los cuales se van a dividir, y esos 3 grupos van a recibir, cada uno de ellos va a recibir un conjunto de preguntas guía de lectura de un capítulo del libro de Bouzas y Fanelli, sobre las cuales van a desarrollar una exposición oral en la última clase. El cronograma de lecturas o el cronograma de encuentros y de lecturas lo están viendo ahora en la pantalla como organización de las clases. Los encuentros pautados son hoy, sábado 26 de marzo, después el 1 de abril, el 8 de abril, el 9 de abril y el 23 de abril. Vemos que hay solo 5 encuentros formales programados por la facultad. La clase de hoy es una clase bastante ambiciosa, ya que tenemos que desarrollar bastante contenido. Serían los contenidos correspondientes a los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 del libro de Mochoni Becker. Para el 1 de abril estaríamos desarrollando el contenido del capítulo 10, 11, 12 y 15 de Mochoni Becker. Y para el 8 de abril ya nos empezamos a especializar en economías abiertas y comercio internacional, con capítulos 16 y 17 de Mochoni Becker y capítulo 1 de Fanelli y Bouzas. El 9 de abril vamos a hacer una introducción a la parte de integración, a la parte teórica de la integración, con el capítulo 2 de Fanelli y Bouzas, y vamos a destinar la segunda parte del curso, la segunda parte de la reunión concretamente, a un repaso de los contenidos
desarrollados hasta ese momento. De forma tal que vamos a dividir el dictado o la organización de las clases conceptualmente en un bloque que se va a corresponder a una serie de herramientas y conceptos relacionados con la microeconomía, que los vamos a desarrollar en un ratito. La segunda parte va a estar más orientada a herramientas de la macroeconomía y del comercio internacional y la integración. Lo que vamos a ver es que hay una instancia de evaluación 1, examen 1, examen virtual 1, que lo vamos a centrar en estas herramientas micro, de las cuales vamos a hablar en un rato. Después va a haber una segunda instancia de evaluación, también virtual, que se va a concentrar en los aspectos o en las herramientas macro o de macroeconomía. Después va a haber una exposición por parte de ustedes, a partir de la guía que le vamos a enviar sobre las lecturas de los capítulos 3, 4 y 5, más o menos, de Fanelli y Bouzas. Y en esa última clase, después de escuchar la exposición de ustedes, vamos a hacer un cierre un poquito de la exposición y del curso con Florencia en la última parte de esa clase. En función de cómo les vaya en el examen 1 y en el examen 2, deberán o podrán acceder a la instancia de recuperatorio, si es que no promocionaron, y las fechas del examen 1, del examen 2 y del recuperatorio todavía no están definidas, las vamos a definir o las vamos a coordinar con ustedes a partir de, por el medio el aula virtual o el grupo que formemos en el WhatsApp. Como les decía, la exposición de ustedes va a estar centrada en los capítulos 3, 4 y 5. Olvídense de los últimos 2 puntos, 3, 4 y 5, porque son poquitos alumnos, entonces nos vamos a concentrar solamente en los temas de 3 casos de integración económica para ver cómo se aplican las herramientas de la integración económica o cómo nos ayudan a entender esos procesos de integración. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro? Pueden levantar la mano. Yo voy a dejar de compartir un segundo, así me ven. Déjenme ver, acá estoy. Listo. Ahí está, ahí me deberían estar viendo a mí, de nuevo. Bien. Yo estoy mirando a la otra computadora en la cual veo el listado de participantes. ¿Hasta acá alguna pregunta o algo que quieran consultar? ¿Que no les haya quedado claro? Se va a la 1, se va a las 2, se va a las 3. Listo. Entonces, si no hay preguntas, si hay preguntas, les pido por favor, en el medio de la barrita de herramientas de abajo, levantan la manito. Hola, yo tengo una pregunta, sí. Levantan la manito electrónica. Yo lo voy a ver acá en la otra pantalla y hacen la pregunta y salimos de dudas. Si no hay mayores preguntas o si no hay preguntas todavía sobre la organización del curso, entonces ya iniciamos formalmente el dictado. ¿Cómo vamos a hacer el dictado? El dictado lo estoy pensando un poco así. Como 5 horas es mucho tiempo y en algún momento todos tenemos que descansar, voy a iniciar el dictado ahora de lo que sería el contenido del bloque de herramientas microeconómicas para definir un poquito qué es esto de la economía, qué es la microeconomía y bueno, otras ideas que necesitamos desarrollar. Y más o menos cerca de las 10, un poquito antes, pero más o menos cerca de las 10, depende cómo hayamos avanzado,
Vamos a hacer un corte, así yo puedo descansar un segundito, ustedes pueden también estirar las piernas un ratito y vamos a continuar después de unos 10, 15 minutos, continuamos con el dictado. En ese momento vamos a interrumpir la grabación y la vamos a habilitar en el segundo bloque, de forma tal que eventualmente, como resultado de la clase de hoy, tendrán 2 o 3 bloques de grabación que estaremos subiendo en algún momento hoy, mañana o en la semana. Y ya van a poder ir siguiendo el desarrollo de los elementos conceptuales y teóricos. ¿Les parece bien? Si les parece bien, me pueden dar un dedito arriba, así para arriba en el chat o me dicen, ok, ahí está. Andrea quiere hablar. Andrea, sí, te escucho. Habilita el Quería, micrófono. sí, ahí activé. Quiero saber específicamente si saben hasta qué hora vamos a tener las clases. ¿Así hasta las 1 o pronto antes? Y en principio sí, en principio la idea es tener las clases como están programadas, ¿no? Cuando sea a la mañana va a ser de 8 a 1 y vamos a tener dos cortes. Mi idea es hacer el corte antes de la hora. ¿Qué significa? Más o menos estoy programando el corte para las 9, para las 10 menos 10. Yo tendría que desarrollar entre ahora y las 10 menos 10 una parte del curso. Ahí hacemos una pausa, retomamos más o menos a las 10, de 10 a 12 menos 10, 12 menos cuarto, descansamos un poquito y de 12 a 1 hacemos la última parte del curso en la cual va a tomar la posta para que yo descanse definitivamente mi garganta, toma la posta Florencia, donde en este primer día vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados a los temas que estamos viendo en esta propia clase. Como verán en el cronograma, que después vamos a subir al aula virtual, porque vamos a subir esta exposición, la vamos a subir al aula virtual, el PowerPoint transformado en PDF para que lo puedan bajar. Como van a ver, en realidad parte de los ejercicios relacionados a estos temas los vamos a recuperar en la próxima reunión, en la parte práctica. Vamos a generar esa instancia de repaso en la cual vamos a poder hacer consultas sobre los temas que vamos a desarrollar hoy, todos los temas teóricos, y consultas también, obviamente, sobre los ejercicios prácticos, que son ejercicios, problematizaciones sencillas de temas relacionados con elementos de microeconomía, preguntas conceptuales y ese tipo de cuestiones. Bueno, las reservamos siempre para el último bloque. Pero la idea es desarrollar el dictado completo, digamos, optimizar el dictado para aprovechar la mayor cantidad de tiempo. En el campus, en el curso presencial, el dictado es un poquito más largo y nos vamos a permitir, obviamente nos podemos permitir las explicaciones un poco más extendidas, con la desventaja de que no están grabadas, o sea, bueno, es algo que graben, la clase. Pero acá no voy a hacer, no voy a detenerme tanto en los conceptos, confiado en que van a poder acceder a las clases en otro formato y van a poder reescuchar las explicaciones. Entonces, bueno, no tengo que utilizar el mismo tempo de dictado o las mismas estrategias pedagógicas que utilizo en el curso presencial. Puedo darme el lujo de explicar las cosas un poquito menos. Si hay algo que no se entiende, sí les pido que me pregunten porque tal vez eso sí ayuda y me ayuda a mí a ver cómo vamos avanzando con el dictado.
sea que por eso si yo hago alguna pregunta, con que alguno me haga dedito para arriba y seguimos. Salvo que alguien me diga, no, levanta la mano y dice, no, profe, a ver, puede repetir esto, puede explicar esto de nuevo que no se entendió. Bueno, y ahí seguimos. Esa es la dinámica que vamos a seguir en esta modalidad virtual, ¿sí? Vamos a desarrollar los conceptos. Los conceptos van a quedar un poquito grabados. Algunas clases que pueden consultar son clases del año pasado que dictamos en el curso virtual cuando todavía estábamos con las restricciones de la pandemia. Bastantes clases tenemos grabadas, o sea que pueden acceder a ellas tranquilamente, van a ver que son un poquito más largas, obviamente, de lo que vamos a hacer hoy. Y ahí tiene un poquito más de detalle. Así que, ¿quedó claro eso, Andrea? ¿Sí? Sí, sí, profe, sí, sí, gracias. Perfecto, listo. Entonces, déjenme ver qué me paso acá y largamos con el curso. Un segundito, acá. Compartir, perfecto. Bien, ahí estamos. Ok. Aguarden un segundito, ya largamos. Perfecto. Ahí está. Ok. El primer bloque, digo, tengo bastantes diapositivas para desarrollar en la clase. En este primer bloque o en estos 50 minutos que me quedan, me voy a concentrar en la introducción, en desarrollar algunos conceptos que están sobre todo en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Economía, Elementos de Micro y Macroeconomía de Mochoni y Becker, el libro verde que tienen ustedes proyectados ahí en sus pantallas. Los temas que vamos a tratar en este bloque tienen que ver con entender en qué consiste el problema económico, de qué hablamos cuando hablamos del problema económico, conceptos como escasez y elección, costo de oportunidad, factores económicos, fronteras de posibilidades de producción, especialización e intercambio y los roles de los agentes económicos en la economía. Es un capítulo ambicioso, ya vemos que son 2 capítulos, es una meta ambiciosa a la que nos fijamos, pero vamos a tratar de desarrollar todos estos temas en los próximos 50 minutos. A ver, déjenme ver. Sí, no, tenemos tiempo, tenemos más de 1 hora para desarrollar esto, así que vamos bien, vamos bien. Déjenme ver acá, arrancamos. Perfecto. Bien, ahí están viendo el problema económico, ¿no? Cuando dicen cuál es el problema económico, bueno, a veces necesitamos estructurar el concepto de lo que estudia la economía y si alguien me preguntara, bueno, ¿qué es lo que hace un economista? Y estudia el problema económico. Eso es lo que hace un economista, estudiar el problema económico. Entonces, bueno, entonces, ¿qué? Bueno, ok, entonces, ¿qué es el problema económico? Y el problema económico lo podemos entender esencialmente como 3 preguntas que están mutuamente relacionadas. Por un lado, el problema económico tiene que ver con digamos, un interrogante que tiene que responder cualquier persona, cualquier individuo, se plantea lo siguiente, ¿no? ¿Qué bienes y cuántos bienes tengo que producir? Y eso que se plantea el individuo, se lo plantea el individuo en todas las escalas. Se lo plantea como individuo individual, ¿no? De forma por sí mismo. Se lo plantea si está viviendo en un grupo de personas, por ejemplo, en una familia. Y es la misma pregunta que se puede plantear conjuntos mayores de personas, agrupaciones mayores como
un grupo de amigos, un pueblo, una ciudad, una provincia, un país o todo el mundo, ¿no? ¿Qué bienes, o sea, qué es lo que hay que producir y cuántos bienes hay que producir? La segunda pregunta es, en función de qué bienes tengo que producir y cuántos bienes tengo que producir, tengo que dar respuesta a cómo se van a producir esos bienes. Y la tercera pregunta es, ¿para quién se van a producir estos bienes? Vamos a tratar de entender un poquito en qué consisten estas tres preguntas, ¿no? O sea, cuando uno analiza las necesidades de un individuo, ese individuo, para sobrevivir en el muy corto plazo, tiene una necesidad esencial de algo de lo que casi no nos damos cuenta, y es de respirar, ¿no? Si nosotros dejamos de respirar por más de 3, 4 minutos, no sobrevivimos. Entonces, esa es la primera necesidad. Uno dice, bueno, ¿cómo entiendo que si respirar es tan necesario, no haya que producir el aire? Bueno, por suerte no tenemos que producir el aire. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad del aire que podemos respirar sin necesidad de hacer nada para que haya más aire. Al menos por ahora. Ahora, superada esa instancia de sobrevivencia o de supervivencia, eventualmente empiezan a haber otras necesidades. Por ejemplo, la necesidad de hidratarme, tengo que tomar agua, por ejemplo, cada tanto tiempo para no sufrir sed. Eventualmente tengo que alimentarme. Y ya a partir de la alimentación, tenemos que pensar que ahí empieza a tener sentido esto de qué producir y cuánto producir. ¿Qué alimentos tengo que producir? Es una decisión que tiene que tomar cada individuo si estuviera viviendo por sí mismo, aislado, por ejemplo, en una isla, o la sociedad como un todo tiene que dar respuesta a esta pregunta. Los individuos que viven en una sociedad tienen que responder esto. ¿Qué tipo de alimentos tengo que producir? ¿Cuánto tengo que producir de los alimentos? Por ejemplo, cuánta soja, cuánto trigo, cuántas manzanas, cuántas peras, cuánta carne, cuánto lo que sea de alimentos tengo que producir. ¿Y qué tipo de alimentos también? Ahora, no solamente, diríamos, si nos ponemos filosóficos, no solo de pan vive el hombre. O sea, hay otras necesidades. Tengo la necesidad, por ejemplo, de estar cubierto del frío. Entonces necesito cubrirme y necesito ropa, vestimenta. De repente aparece una otra necesidad que también me plantea el mismo interrogante. Frente a esa nueva necesidad que aparece, también tengo que introducir en el sistema de decisiones qué alimentos, cuántos alimentos, qué ropa, cuánta ropa. Y así podemos ir cubriendo todos los bienes que nos imaginemos, ¿no? Que podemos encontrarnos hoy, por ejemplo, en la sociedad. Indudablemente, la estrategia que nosotros adoptemos para producir esos bienes no es la misma si tratamos de responder esta pregunta para una persona que vive, un ermitaño, que vive por sí mismo aislado de todo contacto con el resto del mundo. El ermitaño decidirá qué producir y cuánto producir a su manera y con sus estrategias. Y no es lo mismo dar esa respuesta para una sociedad globalizada en la cual los países están vinculados unos con los otros y donde existe un alto nivel de movilidad de los bienes y de las personas, y hay una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Bueno, porque el propio aumento de la cantidad de agentes económicos hace que se amplíen algo que vamos a desarrollar en un ratito, las posibilidades de producción,
la posibilidad de producir un montón de bienes que de otra manera no se podrían realizar. Y entonces ahí, detrás de la definición, detrás de la determinación de qué tipo de bienes voy a producir y de cuántos bienes voy a producir, tengo que dar una solución tecnológica. Voy a analizar los medios, voy a analizar los conocimientos, o sea, la sociedad se dice, bueno, ¿cuáles son los recursos de los que disponemos? Los individuos también lo hacen a su propia escala, ¿cuáles son los recursos de los que disponemos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Sabemos cómo se producen estos bienes? Digamos, ¿sabemos cómo hacerlo más rápido, mejor, de manera más, utilizando menos recursos? Bueno, ¿cómo voy a producir esos bienes? Eso también es parte del problema económico y, de alguna manera, necesito diferentes formas de producir conforme la cantidad y el tipo de bienes de los cuales yo vaya a producir. Digo, a ver, no es lo mismo el tipo de herramientas que necesito para sembrar hierba, plantar hierba, sembrar trigo y cosechar trigo, o plantar hierba y después cosechar la hierba, que por ejemplo la forma de producir automóviles, que por ejemplo la forma de producir casas, que por ejemplo la forma de producir computadoras. Digo, son indudablemente distintos cómo hacer, y cada uno de esos son diferentes bienes que tienen asociados diferentes procesos productivos. Y aún dentro de la producción de ciertos tipos de bienes, también tengo diferentes comos. Esos comos tienen que ver un poco con, ¿lo voy a hacer de forma más manual o lo voy a hacer de forma más automatizada? Esos comos son los que, la respuesta a esas preguntas de cómo lo voy a producir, indudablemente tienen que ver con ese segundo aspecto del problema económico. Y el tercer aspecto del problema económico es para quién lo voy a producir. Y aquí uno podría decir, bueno, ¿cómo es esto de para quién lo voy a producir? Y ahí empezamos a meternos ya en una de las razones de ser de la economía, ¿no es cierto? ¿Por qué para quién? ¿Por qué no producimos para todos y listo? Y bueno, da la casualidad que los bienes tienen una particularidad, y es que, con excepción del aire, que en principio nos alcanza para todos y reviste la característica de ser lo que se llama un bien libre, un bien del cual hay en tanta abundancia que lo usamos todos y no tenemos que pagar por él, no hay ningún costo más que el inspirar, con excepto de muy poquititos bienes que existen en esa superabundancia. En general, lo más común es que los bienes sean escasos, de que no haya suficiente. ¿Que no haya suficiente para qué? Y bueno, y justamente, no hay suficientes para producir de todo para todos. ¿Y cómo es esto? Y bueno, en algunos libros o en algunos estudios se plantean la pregunta de, por ejemplo, ¿cuántos recursos haría falta para que todos los habitantes de la Tierra gozaran del mismo bienestar material del que disfruta un ciudadano norteamericano promedio? No estamos hablando de los más ricos, sino simplemente un habitante de Estados Unidos promedio, con ingresos promedio, consume una determinada cantidad de bienes y servicios a lo largo del año. Y el último cálculo
que leí, que lo leí hace unos cuantos años, tal vez ya está un poquito desactualizado, decía que si todos los habitantes del mundo quisieran disfrutar del mismo bienestar material con consumir la misma cantidad de bienes, consumir la misma cantidad de bienes que un ciudadano de Estados Unidos, un promedio, la media, se necesitarían los recursos de 5 tierras. Indudablemente, Tierra, planeta Tierra, hay solo uno. Entonces, es como que nos está faltando algo, ¿no? O sea, es como que no alcanza para todos, o por lo menos no alcanza para que todos disfrutemos del mismo nivel de bienestar material. Y eso, esa pregunta, que es una pregunta no menor y es una pregunta que incluso excede al campo de la economía y permea todas las ciencias sociales, nos plantea una serie de desafíos. Y justamente dar respuesta un poquito a esta pregunta de para quién se produce tiene que ver con esto, que lo vamos a desarrollar más en la diapositiva siguiente, que es esto del fenómeno de la escasez. Ahora, ¿de qué depende el problema económico? O sea, ¿de qué depende cada una de estas tres preguntas? ¿Qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo? Bueno, por un lado, depende de los gustos. Por ejemplo, a algunas personas les gustará desayunar tomando mate y a otras personas les gustará desayunar tomando café y a otras tomando té. Y a algunas les gustará el café solo y a otras les gustará el café con leche. Entonces, eso de lo que me gusta, lo que disfruto como consumidor, hace justamente a eso que llamamos los gustos. Los gustos, dicen, bueno, a mí me gusta este tipo de bienes. Y cada persona tiene gustos diferentes. Y los gustos de cada una de las personas participan de esa pregunta de qué producir y cuánto producir. No es lo mismo si solamente a 10 personas en la Argentina le gustara el mate que si a 1 millón de personas en la Argentina le gusta tomar mate. Digo, no es no es la misma cantidad de yerba que hay que producir para satisfacer los gustos de esas personas. Ahora, ¿estamos en condiciones de producir mate, por ejemplo, yerba mate para 1 millón de personas o para 10 millones de personas o para 100 millones de personas? ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, el segundo elemento que participa en la definición del problema económico y en la solución al problema económico son los recursos. Y vamos a hablar un poquito de los recursos más adelante. Pero estoy en condiciones como sociedad o como persona o como conjunto o como sector productivo, estamos en condiciones de producir la cantidad, por ejemplo, esto de yerba mate o de lo que sea, del bien que sea, para todas estas personas que quieren consumirlo porque les gusta. Bueno, ahí es para quién producirlo. ¿Tenemos los recursos? Bueno, ahí viene el cuántos, ¿no? ¿Tenemos los recursos para producir en estas cantidades? Bien. Y aun cuando tengamos los recursos, y ahí viene un tercer complemento que participa de este problema económico, es, ok, nos alcanzan los recursos, que los vamos a definir en un ratito, pero nos alcanzan los recursos, por ejemplo, hay suficiente cantidad de tierra, tenemos suficiente cantidad de semillas o de plantas o de lo que sea para producir determinado bien. Ahora, ¿tengo la tecnología que me permite la producción de todo eso? ¿Tengo la cantidad de, por ejemplo, de trabajadores? ¿Tengo la cantidad de herramientas? ¿Tengo la cantidad de máquinas que me permite a mí producir la cantidad que planeo producir? Pero Bien. se tiene que decir Y, eso. y acá hay un desafío adicional. ¿Cuál es ese desafío? El desafío es, cuando hablo de tengo, o sea, me gusta, o tengo los recursos, o tengo la tecnología, a veces parece que lo estoy hablando desde el punto de vista personal. Y es cierto que lo estoy hablando desde el punto de vista personal, pero esta misma pregunta se plantea a nivel
agregado a nivel de toda la sociedad, si se quiere. Se la plantea a los individuos, pero se plantea el mismo tipo de interrogante a nivel de toda la sociedad, a nivel de toda por ejemplo, de toda la economía de un país o de toda la economía mundial, si se quiere. Lo que pasa es que la sociedad como tal no se pregunta por sí misma, sino que en realidad son los individuos los que se preguntan. Entonces la pregunta es, ok, pero si la sociedad no se pregunta, si se preguntan los individuos, entonces, ¿cómo saben? ¿Cómo se coordinan las decisiones? ¿Cómo saben? ¿Cómo se comunican los gustos? ¿Cómo se comunica la información esta de los recursos? ¿Cómo va la tecnología de un lugar para el otro? ¿Cómo aprenden las personas? ¿Cómo resuelven el problema económico un conjunto de personas? Y bueno, justamente vamos a ir viendo a lo largo de esta clase de hoy o esta reunión de hoy, cómo se va resolviendo el problema económico, ¿no? Ya tenemos una idea de que no es fácil, tenemos una idea de que hay ciertos interrogantes que permean la sociedad, que atraviesan la sociedad, y tenemos que ver cómo los individuos interactuando entre ellos hacen que se resuelva este problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo hambre y quiero comerme unas galletitas, eventualmente voy a un negocio y compro esas galletitas y se resolvió el problema. Pude satisfacer mis gustos. Vi que tenía unos papelitos que decían que me permitían comprar algo. Voy a un negocio y los intercambio por un bien que a mí me agradan y satisfago mis necesidades del momento. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, qué interesante que es esta sociedad, que es esto que llamamos la economía, que hace que en determinado lugar, no muy lejos del lugar donde estoy ahora, por ejemplo, no muy lejos de mi casa, haya un lugar donde yo pueda comprar algo que necesite, pueda satisfacer mis necesidades, por ejemplo, de hambre, pueda eliminar esa necesidad del hambre. ¿Cómo hace la sociedad? Bueno, cuando en la sociedad se resuelve eso, cuando en la sociedad se produce esa situación, decimos que en esa sociedad, en esa organización, en ese conjunto, se está resolviendo de alguna manera el problema económico. Alguien decidió que se fabricaran esas galletitas, lo hizo con ciertas formas, y eventualmente yo pude acceder a esas galletitas y pude adquirirlas. Eso sería un problema económico, eso sería una parte del problema económico. Y así entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta de que hay 3 preguntas que son claves, podemos definir lo que estudia la economía como aquella pregunta que se plantea acá en la diapositiva: cómo las sociedades administran recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos. Cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y servicios. O sea, ahí estamos hablando de la primera pregunta: ¿qué y cuántos bienes producir? Cómo la sociedad administra los recursos tiene que ver con el cómo producen los bienes. Y cuando habla de distribuirlos entre los distintos individuos, está hablando esencialmente de para quién estamos produciendo, o la sociedad está produciendo, o en la sociedad se están produciendo esos bienes. ¿Para quién? ¿Quién accede a ellos? Y vamos a ver, justamente, vamos a tratar de entender todas las implicancias que tiene este para quién. Hay distintas implicancias y las vamos a ir desarrollando desde la perspectiva económica, que es con la que nos aproximamos a los temas en este conjunto de reuniones. Bueno, y eso es un poquito lo que tenemos para decir del problema económico. Se puede decir un poquito más, pero muchos de estos conceptos
los van a volver a resignificar a lo largo de las reuniones de hoy y a partir de las lecturas que nosotros les estamos indicando en el curso, porque son conceptos que van creciendo a medida que mayor contenido les damos. Y ahí es cuando yo hablaba de necesidad recién, y justamente decía esto, hay un concepto que es el que nos habilita a hablar de la economía y que nos llama a hablar de la economía, que es el de la escasez. Y cuando hablamos de escasez, hablamos de un concepto que se llama relativo. ¿Qué significa un concepto relativo? Significa que necesito un punto de comparación con algo. Necesito comparar algo con algo. Eso es un concepto relativo. Yo necesito realizar una comparación. Y lo que vamos a comparar es esto que llamamos necesidades y que en algún momento se transforman en aspiraciones o en deseos, y lo vamos a comparar con la posibilidad de satisfacer esas necesidades, esas aspiraciones y esos deseos. Y como hablaba hace un ratito de estos estudios que muestran que de repente se necesitarían los recursos de 5 tierras para producir todos los bienes que el ciudadano norteamericano promedio consume en un año, para que todos pudiéramos consumir exactamente lo mismo que un ciudadano norteamericano promedio, a lo que nos enfrenta es a una situación en la cual, si consideramos que solo tenemos una sola tierra, aquella en la que vivimos, entonces los recursos de los que disponemos no nos permitirían, en las condiciones actuales, producir la cantidad de bienes para que todos pudiéramos acceder a los mismos bienes. No sé si sería necesario, digo, pues por ahí descubrimos que los norteamericanos comen o consumen algún tipo de bien que a nosotros o que a algunas personas no les interesan. Eso es muy probable. Digo, pero muy posiblemente compartiéramos un conjunto de necesidades o de deseos o de aspiraciones materiales y, digamos, pudiéramos encontrarnos reflejados en ellos. Cuando comparamos la disponibilidad de recursos o la disponibilidad de tecnologías productivas o la disponibilidad de cantidad de trabajo, de trabajadores, tal vez encontremos que hay una disparidad, una discrepancia, un desequilibrio entre las posibilidades que nosotros tendríamos de producir bienes y eventualmente esos deseos o las cantidades de bienes que implicarían satisfacer esas necesidades de igual manera para todas las personas. Y en esa situación es en la que empezamos a plantearnos la pregunta, o empezamos a resignificar esta pregunta de qué producir. Conceptualmente, si la sociedad tiene recursos, por ejemplo, una cierta cantidad de tierra para producir alimentos, cuando está utilizando una porción de tierra para la producción de cualquier tipo de cultivo, por ejemplo, soja, no la puede utilizar para producir otro cultivo, por ejemplo, maíz. O sea, o estás produciendo soja o estás produciendo o maíz o trigo o lo que sea, pero no puedes plantar las 3 cosas al mismo tiempo en el mismo lugar. Digo, es complejo. No se puede. Digo, el espacio se puede ocupar y se puede utilizar de determinada manera. Entonces, ahí, de nuevo, decimos, bueno, tengo
esta extensión de tierra. La pregunta es, ¿qué voy a producir en esta extensión de tierra? Y en el momento en el que decida qué voy a producir, ya no voy a poder producir otra cosa. Entonces, esa necesidad de elegir, ese hecho de que cuando tomo una decisión hay algo que no puedo hacer, en economía le ponemos un nombre y ese nombre se llama costo de oportunidad. Costo de oportunidad es aquello a lo que se renuncia para conseguir otra cosa. Entonces, si yo en una extensión de tierra, por clima, por condiciones de fertilidad y por características generales, puedo producir, por ejemplo, soja o puedo producir maíz, en el momento en el que me decido por la soja, automáticamente no puedo producir maíz, no estoy produciendo maíz. Y entonces, en ese caso, mi costo de oportunidad de producir soja es el maíz que no puedo producir. Entonces, fíjense cómo elegir en el momento en el que estoy realizando la elección y estoy materializando la elección, estoy reflejando este concepto de costo de oportunidad. O sea, hay algo que no puedo hacer. Hay algo a lo que yo renuncio para conseguir esto. Costo de oportunidad, cuando uno lo empieza a ver, está detrás de cada elección. Detrás de cada elección, o sea, cuando tomamos una decisión y elegimos realmente, hay algo que estamos dejando de lado, hay algo que estamos dejando afuera, hay algo que no podemos conseguir. Por ejemplo, y es el ejemplo que doy casi en todas las clases, el hecho de que yo esté dictando esta clase hace que yo, por ejemplo, no pueda estar haciendo otra cosa. El hecho de que ustedes estén participando de esta reunión y estén escuchando esto hace que no puedan estar haciendo otra cosa. Bueno, esa otra cosa que tal vez les gustaría estar haciendo, que tal vez estarían haciendo si no tuvieran que cursar o no tuvieran que participar de esta reunión, bueno, ese es el costo de oportunidad, aquello a lo que estamos renunciando para conseguir esto. El costo de oportunidad es muy interesante porque no necesariamente puede ser una cosa, pueden ser varias cosas y no es el mismo para cada una de las personas. Y ahí es justamente donde tenemos que o necesitamos algún concepto adicional. Y ese concepto adicional o ese concepto que nos permite ordenar el costo de oportunidad en términos o desde la perspectiva de la producción, es un concepto que se llama frontera de posibilidades. Yo les hablaba de las posibilidades que se habilitan, las posibilidades a las que accede un individuo o una sociedad y que esas posibilidades están dadas, por ejemplo, por los recursos de los que disponen, por la cantidad de trabajadores de la economía, por el nivel de tecnología de la economía. Todo eso hace que yo tenga unas posibilidades de producción. Digo, por ejemplo, si yo dispongo en mi casa de una cocina, por ejemplo, y esa cocina es una cocina a gas, ¿no? Tengo un lugar que se llama cocina y tengo un horno que es a gas con hornallas que funcionan a gas. Yo tengo gas en la garrafa y la garrafa está llena. Entonces tengo los recursos como para poder cocinar. Ahora, si a mí me falta la tecnología, por ejemplo, no sé cocinar, entonces mis posibilidades de producción de comida son muy bajas. Es algo interesante. De repente el desconocimiento, el no conocer, hace que aun cuando yo tenga todos los elementos y tenga todos lo que vamos a definir en un ratito, los factores productivos, pueda trabajar, digamos, no tenga limitaciones para realizar trabajo, tenga el set de cocina completa, tenga cacerola, tenga fuentes, tenga olla, tenga cuchara, cuchillo, tenedor, tenga todo.
cucharones y demás elementos, y tengo un montón de otras herramientas de cocina u otros pequeños electrodomésticos que me ayudan en los quehaceres de la cocina. Si yo no sé cocinar, o sea, si me falta el componente del conocimiento, incluso aunque tenga la heladera llena de todo y la despensa llena de todo, desde harina hasta arroz y polenta, hasta verduras, frutas, carnes, leche y lácteos en la heladera, y que esté atiborrado de recursos y de posibilidades, mis posibilidades son limitadas porque me falta el conocimiento. Y fíjense que de repente ahí mi frontera de posibilidades de producción sería muy pequeña. Ahora, habilitando un mayor conocimiento o habilitando esto que llamamos la tecnología, de repente aparecen posibilidades. ¿Y cómo entiendo las posibilidades? Y bueno, si yo dispongo de los conocimientos como para